Hola, ¿qué tal amigos de Azul School? En el video del día de hoy vamos a aprender a cómo conectar nuestra base de datos con nuestros archivos PHP y poder crear un sistema de suscripción de correo electrónico y que este quede almacenado en nuestra base de datos. Comencemos. Como ustedes pueden observar, pues ya tenemos nuestro código HTML en el cual pues hemos creado la interfaz de nuestra aplicación. Asimismo, pues tenemos el código CSS, el cual pues tiene las reglas para poder darle lo que es el diseño a nuestra interfaz. Y el resultado es justamente este. Sí, podemos observar que tenemos texto y tenemos un pequeño formulario en el cual pues tenemos un campo de texto en el cual se puede introducir única y sencillamente lo que es un correo electrónico. Así también tenemos un botón en el cual pues nos va a enviar a la acción para que ese correo electrónico pues quede almacenado en nuestra base de datos. Asimismo, pues con las reglas de HTML5, este campo pues está validado y está validado de dos maneras. La primera es de que si yo no escribo nada, pues me tira un error, ¿verdad? O no me hace la acción. Y la segunda es de que si yo solo escribo texto, pues de igual manera tampoco le da la acción del botón, ¿verdad? Entonces esto es con las mismas reglas del HTML5. Y asimismo, pues ya también tenemos nuestra base de datos, que en este caso pues es la base de datos Azul School, y en el cual existe una tabla, la cual se llama suscripción, ¿verdad? Y en esa tablita pues nosotros tenemos tres campos. Esos campos son ID suscripción, que es la llave primaria, el campo correo y el campo fecha, ¿verdad? Entonces lo que pretendemos hacer es que al momento de que el usuario ingrese su correo electrónico para poder registrarse en la suscripción, este automáticamente quede guardado en nuestra base de datos y que también quede registrada la fecha en la cual hizo ese registro, ¿verdad? Entonces para ello, pues vamos a nuestro código y vamos a construir dos scripts. El primer script es el que va a ser propiamente el enlace de nuestros archivos hacia la base de datos, en el cual vamos a indicar todos los parámetros necesarios para poder tener la conexión a nuestra base de datos. Y el segundo script es ya la acción que se va a tener justo cuando se le dé clic al botón suscríbete. Entonces vamos a crear un archivo que se llame conexión.php. Nosotros ya lo tenemos por acá, conexión.php, y en el cual pues vamos a escribir el siguiente código. Vamos a indicar que vamos a trabajar con código de PHP. Y lo primero que vamos a establecer es crear una variable. Esa variable va a llevar por nombre conexión, signo igual. Y lo que vamos a hacer es que a esta variable le vamos a crear una nueva conexión y le vamos a mandar los parámetros para que pueda hacer la búsqueda, en este caso en phpMyAdmin, y pues compruebe que todos los permisos están acreditados. Entonces para ello vamos a escribir el parámetro new MySQL y sí, ¿verdad? Recordemos de que ahorita este MySQL y es una nueva versión de MySQL, ¿verdad? Que atrae muchísimas más funciones al simple MySQL. Entonces vamos a utilizar el MySQL y abrimos paréntesis y vamos a escribir el primer parámetro que le vamos a mandar a esta función, que en este caso es el nombre del host, ¿verdad? Entonces vamos a escribir localhost y en comillas, eso debe ir adentro de comillas dobles. Colocamos coma, vamos a mandar un segundo parámetro que en este caso va a ser el nombre de usuario y vamos a escribir root. Cerramos las comillas dobles, nuevamente coma. El tercer parámetro corresponde a lo que es la contraseña. Si en dado caso no tenemos una contraseña establecida en nuestro gestor de base de datos, pues simple y sencillamente dejamos las comillas puestas. Recordemos de que si nosotros damos un espacio o escribimos algo, pues ya lo reconoce como tal y por ende nos puede generar problemas más adelante. Ese sería el tercero. El cuarto parámetro y el último, siempre adentro de comillas dobles, va a ser el nombre de nuestra base de datos. En este caso se llama Azul School. Cerramos las comillas dobles, cerramos nuestro paréntesis y recordemos colocar el punto y coma para terminar la línea de comandos.
Entonces tenemos ya establecida nuestra variable de conexión con todos los valores necesarios para poder hacer la búsqueda en el gestor de base de datos y comprobar que sí existe y que todo es verídico. Si en algún momento no existiera esto y va a presentar errores, pues nosotros necesitamos saberlo. Y para ello pues vamos a escribir acá otras líneas de código donde nosotros vamos a establecer que si en algún momento presenta un error la conexión, que nos avise qué tipo de error y qué error es el que se está obteniendo. Entonces para ello vamos a utilizar una condición si. En este caso vamos a colocar if. Adentro de paréntesis vamos a hacer el llamado a una función que ya está predeterminada en MySQL y en este caso se llama MySQL i-connect errno. Esta función lo que hace es ir a ver la tabla de errores, la que ya está por defecto determinada en nuestro gestor, y comprobar si en algún momento existió un error de conexión e indicarnos si existe o no justamente un error, ¿verdad? Si en dado caso no muestra un error, retorna como valor 0. De lo contrario, pues ya indica ahí la cantidad de errores que pudo haber presentado, ¿verdad? Para eso nos sirve esa función. Entonces estamos aquí comprobando eso. ¿Sí? Si existe, nuestra condición lo que da a entender es si existe un error, muestre lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar las llaves para determinar el bloque de que si eso es verdadero, que sí existe un error, ¿verdad? Vamos a utilizar la palabra reservada die, que en este caso es un exit, ¿verdad? Para poder mostrar el mensaje y de una vez salir de esa conexión que intentó realizar. Entonces vamos a colocarle adentro de paréntesis, siempre adentro de comillas dobles, vamos a decir ahí no existe conexión, ¿sí? No existe conexión. No existe conexión. Muy bien. Vamos a colocarle los dos puntos porque a continuación de ello vamos a mostrar qué tipo de error o qué error fue el que se nos presentó, ¿verdad? Entonces justo después del cierre de las comillas dobles voy a escribir un punto porque es la concatenación de dos textos, ¿verdad? Entonces para mostrar el error de conexión vamos a utilizar la función MySQL i-connect error, ¿verdad? Ojo acá que son diferentes, ¿verdad? Porque esta al final lleva la palabra error y la de arriba lleva la palabra error no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esta. Aquí solo comprobamos si existen errores y aquí mostramos qué errores son los que tuvimos, ¿verdad? Como es función, paréntesis, cerramos el paréntesis general del error, punto y coma. Muy bien, entonces esto nos va a mostrar si en dado caso existe un error. De lo contrario, ¿sí? Si no existe ningún error, entonces que nos muestre base de datos conectada. Que nos muestre ese error, ¿verdad? Si no existe ningún error, pues que nos indique que estamos conectados a nuestra base de datos. Muy bien, entonces con eso ya tenemos nuestro script con el cual pues nos vamos a conectar hacia nuestra base de datos ya utilizando ya sentencias en PHP. Perfecto. Ahora nos vamos a index porque acá nos tenemos que fijar en el formulario, ¿verdad? ¿Qué método estamos utilizando y hacia dónde vamos a redirigir la acción al momento de darle clic al botón suscríbete? Entonces vamos a utilizar en este caso el método post. Recordemos que también está el método get y en este caso en el action vamos a redirigir a lo que es el archivo suscripción.php. Entonces vamos a crear ese archivito, ¿verdad? Suscripción.php. Nosotros ya lo tenemos creado por acá, ¿sí? Suscripción.php. Y entonces acá en este archivito lo que vamos a hacer es crear el script para poder insertar el código y la fecha directamente en nuestra base de datos. Entonces vamos a empezar. Indicamos que vamos a trabajar con PHP. Y lo primero que vamos a hacer es incluir la conexión, ¿sí? ¿Por qué trabajamos la conexión por aparte? Pues resulta de que nosotros podemos crear múltiples archivitos PHP que van a necesitar la conexión a la base de datos. Entonces, si nosotros creamos toda la conexión
archivo por archivo. Asumamos que son 20 archivos los que van a necesitar conexión a la base de datos. Nosotros creamos de forma individual esa conexión, ¿verdad? De archivo por archivo, es decir, lo vamos a hacer 20 veces. Pero si nosotros lo que hacemos es utilizar y simplificar las líneas de comando y ser recursivos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es crear un solo archivito y enlazarlo a esos 20 archivos. Así de igual manera, si nosotros queremos cambiar algo de la conexión a la base de datos, solo lo vamos a cambiar una vez y no las 20 veces, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a empezar a trabajar de esa manera en esta creación de sistemas de información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar la palabra include, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es incluir ese archivito, ¿verdad? Para que a través de la variable conexión, pues nos mande sus parámetros. Entonces, vamos a indicar, ¿verdad? Include, en comillas simples, vamos a escribir el nombre del archivito, que es conexión.php. Cerramos el paréntesis y punto y coma. Como estamos utilizando el método post, lo que vamos a hacer es el llamado de lo que se escriba en el formulario para poder tenerlo acá como una variable. Entonces vamos a colocarle el nombre a la variable, que va a ser correo, y hacemos el llamado a través de post, y tenemos acá que es el formulario se llama email, punto y coma. Asimismo vamos a crear nuestra variable fecha, la cual va a tener una función llamada date, y vamos a indicarle que nos muestre el año de primero, después el mes y de último el día. Muy bien, perfecto, ya tenemos entonces aquí la recepción del correo electrónico y aquí ya tenemos la asignación de la fecha del día de hoy. Vamos a escribir directamente entonces nuestra sentencia, ¿verdad? Nuestra sentencia query hacia la base de datos. Entonces vamos a declarar una variable que se va a llamar sentencia, ¿sí? Sentencia igual. Y en esta variable vamos a hacer la asignación de la inserción hacia la base de datos. Entonces vamos a, adentro de comillas dobles, vamos a escribir insert into, ¿sí? Insertar en, ¿dónde vamos a insertar? Y vamos a colocar el nombre de la tabla a la cual queremos insertar, ¿verdad? En este caso la tabla se llama suscripción. Y resulta que esa tabla suscripción tiene dos campos que tenemos obligatoriamente que insertar. Y el campo se llama correo, coma, y el segundo campo se llama fecha. Si se recuerdan, cuando vimos lo de la base de datos, pues resulta que la base tenía tres campos, ¿verdad? La llave primaria, correo y fecha. ¿Por qué no estamos insertando la llave primaria, ¿sí? O el ID. Pues resulta que programamos nuestra base de datos con que el ID sea autonumérico, es decir, que por cada inserción que se haga, este se vaya alimentando de forma automática, ¿verdad? Por eso aquí no hace falta que lo coloquemos. Muy bien. Y luego vamos a colocar el comando value, que en este caso el comando value lo que hace es indicarnos qué valores vamos a insertar en los campos que tiene nuestra tabla, ¿verdad? En este caso en el campo correo y en el campo fecha. Entonces aquí sí es importante recalcar que de acuerdo al orden que como están establecidos los campos de la tabla, así tiene que ser el orden en el cual se va a insertar, ¿verdad? Entonces, porque tiene que haber coincidencia en los tipos de datos. Entonces, en este caso, pues voy a nuevamente a abrir lo que son los paréntesis. Adentro de comillas simples, voy a colocar la primera variable que va a contener el valor del campo correo, ¿verdad? Que en este caso justamente se llama así, que es correo, que es el que nos mandan a través del formulario. Coloco la coma. Nuevamente comillas simples para colocar el segundo valor, y nuevamente como está en una variable voy a colocarle el nombre de la variable, ¿verdad? Que es la variable fecha. Luego cierro lo que es el paréntesis de value, ¿verdad? Y al final me tiene que quedar el cierre de comillas dobles. Cierro la línea de comando con punto y coma. Entonces tenemos ya establecida la variable sentencia, que es lo que va a almacenar es la inserción hacia la base de datos, ¿verdad? Entonces estamos indicando que vamos a insertar en la tabla suscripción. La tabla suscripción me indica que tiene dos campos que obligatoriamente los vamos a insertar, ¿verdad? Que es el campo correo y el campo fecha, y le vamos a insertar los valores de la variable correo y de la variable fecha, ¿verdad? Entonces ya tenemos justamente esa parte. Y luego lo que tenemos que hacer ahora es que la variable sentencia
realmente sea compatible con la conexión hacia nuestra base de datos. Y para ello pues vamos a utilizar el comando mysql y -query, y le vamos a mandar dos parámetros, ¿verdad? El parámetro conexión de la variable conexión, ¿sí? Recuerden que eso está en el archivito de conexión.php, ¿verdad? Que es lo que almacena la conexión justamente hacia la base de datos. Y le vamos a mandar como parámetro también la variable sentencia. Entonces lo que va a suceder acá es de que va a comprobar, ¿verdad? Se va a ir a comprobar que lo que está en la variable conexión realmente sea compatible con lo que está en la variable sentencia. A la inversa sería ir a ver que en la base de datos Azul Web exista la tabla suscripción, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente va a ir a hacer esa función, ¿verdad? Y si todo está bien, entonces va a insertar, ¿verdad? De lo contrario nos va a mostrar un error. Y por último, pues vamos a escribir un mensajito, solo para enterarnos, ¿verdad? De que sí fue realizado el proceso. En este caso vamos a escribir echo, vamos a darle un salto de línea y vamos a decirle aquí gracias por suscribirse. Punto y coma. Ven, ahí está. Entonces ya tenemos listo nuestro script, ¿verdad? Vamos a guardarlo y vamos a comprobar el funcionamiento. Entonces nos vamos hacia nuestra interfaz y vamos a ingresar un correo electrónico, ¿verdad? Y en este caso vamos a ingresar este que tengo aquí por defecto, que es hackgoki@gmail.com. Le voy a dar clic en suscríbete y efectivamente, ¿verdad? Aquí ya me dice base de datos conectada, gracias por suscribirse. Muy bien, vamos a comprobar si realmente eso existe en nuestra base de datos. Yo aquí tengo este ID y voy a hacer una consulta hacia la base de datos, ¿verdad? Select asterisco from y la tabla se llama suscripción, punto y coma. Vamos a ver. Y ya está, efectivamente, ¿verdad? Ya se insertó Hackgoki y la fecha del día de hoy. Vamos a probarlo una vez más. Como aquí, bueno, aquí podríamos hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para que no solo nos aparezca esto en blanco, podríamos darle ya diseño con CSS o inclusive HTML para la estructura, o inclusive podríamos mostrar este mensajito con JavaScript, ¿verdad? Entonces aquí ya podríamos ir personalizando nuestro sistema de suscripción. Entonces vamos a insertar, por ejemplo, admin @azul school.com. Suscríbete, base de datos conectada, gracias por suscribirse. Vamos a comprobar una vez más, ejecuto aquí mi consulta y efectivamente, ¿verdad? Aquí ya tenemos admin @azulschool.com y tenemos la fecha en la cual se suscribieron. Entonces, como pueden observar, así es la forma en la cual nosotros podemos enlazar nuestro PHP con una conexión ya directa a la base de datos y poder realizar diferentes acciones. En el próximo video vamos a poder seguir ampliando y mejorando este sistemita. Saludos.